Me presento, mi nombre es Patricio Anguita, soy gerente de procesos y sistemas de Clínicas del Cobre, el sistema de salud de Codelco, y uno de los organizadores de este evento. Y voy a relevar a Pablo para que pueda descansar un poco ahora en la tarde, nuestro dueño de casa. Vamos a empezar con la doctora María Elena Alvarado. Ahí está. Iba buscando ahí en la galería. Médica jefe del Departamento de Desarrollo del Instituto de Neurocirugía, doctor Asenjo. Adelante, doctor. Sí, yo la voy a poner. No, de aquí. Muchas Gracias. gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que yo fui jefa del Departamento de Desarrollo por como 8 años, pero llevo ya 2 años en la dirección médica del Instituto de Neurocirugía. Así que he como movido un poquito mi rol y he podido ver las dos partes. Ahora soy la que le pide la información a desarrollo. Pero de todas maneras, este es un proyecto que les quiero mostrar que lo construimos en esa etapa. El año 2016 más o menos, nosotros teníamos este problema de las listas de espera, que ahí les traté de poner noticias de la época, porque no es un problema nuevo las listas de espera quirúrgico, es un problema que se arrastra con nosotros desde hace muchos años. Y la idea que teníamos desde el instituto y desde la Universidad de Chile, donde también soy militante en la Escuela de Salud Pública, era hacer un proyecto en que pudiéramos contar con un sistema de gestión de las listas de espera, ya no solo por fecha de entrada al sistema, sino que también por complejidad clínica o complejidad social, ¿ya? Entonces, lo que nosotros nos motivó fueron, bueno, estas listas de espera que generaban tiempos inadecuados de espera, porque la lista de espera en sí es beneficiosa para los sistemas, hace más eficientes los sistemas. Tener un sistema sin ninguna lista de espera es ineficiente. El tema es que las listas de espera tienen que proveer tiempos de espera adecuados para las patologías que están en espera, ¿cierto? Entonces aquí veíamos que los tiempos de espera eran extremadamente largos. Lo que les decía, que se resolvían por orden de llegada, que la gravedad de los pacientes no era conocida en los sistemas de registro de lista de espera, y eso generaba además una incertidumbre muy grande en los pacientes que estaban esperando. Incertidumbre que a veces eran pacientes que ni siquiera aparecían en listas de espera. Ellos creían estar en listas de espera, pero en realidad no estaban en ningún registro. Entonces era muy complejo para ellos. Y así tuvimos como propósito en este proyecto de investigación que lo presentamos al Fondo Nacional de Salud, con un proyecto FONIS, como propósito mejorar la eficiencia del sistema, aumentar la equidad en el acceso a la cirugía, pero también disminuir la incertidumbre de los pacientes para mejorar su calidad de vida durante la espera, ¿no? Los objetivos, la estrategia que utilizamos en realidad para llevarlo a cabo fue la implementación de un sistema de lista de espera no GES. Nosotros en ese minuto pensamos, el GES es una ley que tiene tiempos de espera garantizados, ¿sí? Garantizados por el Estado, y por lo tanto mezclarlos con estos otros pacientes que no tienen tiempo garantizado era complejo. Entonces pensamos en un sistema que solo tuviera a los pacientes que no están garantizados sus tiempos de espera, o sea que son no GES, y que permitiera acompañar a los pacientes en la espera, y esta era la parte probablemente más importante y la que nos ha dado más fruto, y también priorizar a los pacientes con criterios sanitarios y sociales si es que se podía, y aumentar la transparencia del sistema, de manera que los pacientes pudieran saber en qué estaban mientras estaban esperando en una lista de espera. No me voy a meter mucho en la metodología porque el tiempo no nos va a dar, pero lo que se hizo fue una revisión sistemática de la literatura, donde la pregunta tenía que ver con los sistemas de gestión de tiempos de espera,
hicimos con esa revisión, nosotros construimos un prototipo de sistema y ese prototipo se lo presentamos a una mesa de expertos, expertos del sector público y también privado. Expertos son clínicos, gente que trabaja en cirugía, gente que trabaja en la sociedad, pacientes también, representantes de sociedades de pacientes. Eh, y tuvimos varias idas y vueltas con esos expertos hasta que validamos un sistema que lo empezamos a implementar y que lo hemos tratado de ir evaluando. ¿Ya? Esta era un poco la síntesis de la revisión de la evidencia, pero lo que les quiero contar es que en ese año, porque yo diría que en estos últimos 6 años que han pasado desde que partimos, más de 6 años, 8 años, han aumentado las publicaciones en relación a la priorización de tiempos de espera quirúrgicos. Hay más información. Yo actualicé la revisión el año pasado y hay bastante más. Pero en ese momento lo que había era que eran muy pocos los modelos de sistemas de gestión de listas de espera. Lo que más nosotros encontramos eran que habían criterios de priorización de pacientes por condición clínica. O sea, priorización en pacientes con patología de rodilla, priorización en pacientes con tal enfermedad, ¿sí? Pero no como un sistema para ser implementado en términos generales. Lo que también había en la literatura que había que priorizar, ¿sí? Eso era un acuerdo en general en los papers que revisamos. Y que los instrumentos para priorizar que encontramos todos estaban validados por patología y no por sistema, como le decía antes. Entre los resultados que nosotros utilizamos de la búsqueda era que habían criterios universales de priorización, independientemente de la patología, el dolor que tenían los pacientes por producto de esa patología era un criterio priorizado siempre, en todas las patologías. La discapacidad que producía la enfermedad también era un criterio priorizado, ¿sí? Si hay una enfermedad que te tiene con licencia médica, que te tiene sin poder hacer tus quehaceres de la casa o sin poder cuidar a tus niños o a tu abuelo, o que te tiene postrado, es priorizado en la mayoría de las listas de espera. Nosotros quisimos agregar un criterio social, y ahí tuvimos hartas dudas, o sea, hubo harta discusión en términos de los criterios, porque decían, bueno, la edad será un criterio para priorizar, y ahí ya uno se mete en temas conflictivos, ¿no? Temas éticos, que no queríamos entrar en ese minuto. Entonces, lo que sí encontramos que podía ser un criterio social aceptable era priorizar a aquellas personas que o eran proveedores principales del hogar y que por lo tanto su enfermedad desprotegía al hogar en cuanto a la provisión de recursos, o eran cuidadores de ancianos o de niños que también dejaban desprovisto al hogar de un servicio que era sumamente relevante. Y en relación a experiencias de transparencia de lista de espera no encontramos, pero nosotros ahí les voy a mostrar lo que pudimos crear y también nos dimos cuenta por qué no encontramos, porque no es fácil ser transparentes. Bueno, el modelo de priorización, como base nosotros decidimos no cuestionar la indicación médica, ¿sí? Ese es un tema que uno puede discutir, que lo hemos discutido también ampliamente, si el médico tiene que indicar una cirugía cuando la cirugía es factible de realizar, por ejemplo, indicar una cirugía en un paciente súper obeso que tiene que bajar de peso antes de operar. No discutimos el tema. Hablamos, la indicación de la cirugía la hace el médico y es su criterio. Y la priorización tampoco cuestiona la costo-efectividad de la enfermedad, ¿sí? O de la intervención en este caso. Y bueno, y se basa en criterios que son aplicables a la especialidad, pero que también pueden ser más transversales. Lo importante es que hay que discutirlos con los clínicos porque cualquier sistema de priorización, y eso aparecía en la evidencia, no se los dije, el principal obstáculo que tiene el instalar un sistema de priorización de lista de espera son nosotros, los médicos cirujanos, los médicos que indican la cirugía, los que arman la tabla quirúrgica, los que gestionan. Somos el obstáculo principal para instalar cualquier sistema de priorización porque estamos acostumbrados a decirle al paciente, oiga, mire, no, yo lo tengo que operar a fin de mes.
y la lista de espera puede estar gigante, entonces viene este paciente que dice, no, el doctor me dijo que a fin de mes me iba a operar. Sí, pero tú miráis y no hay tabla para fin de mes porque tenéis otros que son más graves y que al doctor ya se le olvidó, ¿cierto? Porque los que vio el año pasado, a lo mejor ya no se acuerdan, no los tiene en mente. No es porque no quiera operar a eso y quiera operar a este, porque se les olvidó. Entonces la idea de este sistema es que a nosotros no se nos olvide nadie, ¿sí? Y por eso tenemos que luchar contra este criterio como que está instalado en los establecimientos hospitalarios, sobre todo los públicos, en que los cirujanos decidían casi el día, la fecha y la hora de la cirugía de los pacientes. Estos son, bueno, el sistema de priorización que usamos prioriza, como les decía, por criterios clínicos, que son estos que yo les nombré: el dolor, la discapacidad, la progresión rápida de la enfermedad hacia la muerte y el criterio social. Y en función del puntaje que tengan en cada uno de esas categorías, van a tener un tiempo máximo de espera, ¿sí? Entonces nosotros definimos en ese momento que, por ejemplo, un paciente con dolor que no remita fármacos no podía esperar más de 2 meses antes de ser operado. Entonces, cuando cumplía 2 meses, además del puntaje que tenía por su patología, se le agregaba un puntaje de tiempo, ¿sí? Entonces conversa en este sistema de lista de espera un puntaje que tiene que ver con el tiempo en espera desde que se venció el plazo de su cirugía con el puntaje clínico. Les puse puntaje inicial y puntaje de entrada porque tuvimos que cambiar algunos criterios en la época de la pandemia. Les voy a mostrar más adelante. Para nosotros partimos con una lista de espera de 600, 700 pacientes y durante la pandemia llegamos a 1000 y por lo tanto la mayoría de los plazos máximos de espera estaban vencidos y por lo tanto la lista de espera funcionaba por criterio de tiempo nomás. El criterio de gravedad ya no funcionaba porque se habían vencido los plazos. Aquí están los criterios que se los comenté. Probablemente aquí nosotros hemos visto que hay mejoras que podemos hacer. La hemos estado trabajando. El dolor lo tenemos en 3 categorías. En 3 categorías que ya son muy pocas, porque tenemos muchos pacientes en la categoría más grave de dolor. Y probablemente aquí lo que tenemos que hacer es cambiar esta categoría por una escala de dolor que nos permita más sensibilidad y por lo tanto ajustar mejor la priorización de los pacientes con el dolor, ¿ya? También hemos conversado el tema de la discapacidad, que también a lo mejor podríamos, pero yo creo que el que más urge modificar es el tema del dolor, porque es muy general y porque los pacientes están todos agrupados en la misma categoría. Importante entender que el Instituto de Neurocirugía, donde se hizo esto, atiende 2 patologías o 2 tipos de patologías principales: los tumores y lesiones vasculares del sistema nervioso, que en general no producen dolor, que son más graves, ¿cierto? Pero no producen dolor y que son el 35% de la lista de espera, y la patología de columna, que son el 65% de la lista de espera y que produce mucho dolor, porque la patología de columna que llega al instituto es aquella patología degenerativa que ya no pudo ser resuelta en otros lugares. Entonces son pacientes con mucho dolor. Bueno, y aquí están los tiempos de espera, ¿sí? Y el puntaje que se le va cargando, esto como para mostrárselo nomás, que se le va cargando un puntaje en la medida que los pacientes van esperando en la lista. Pero cuando un paciente espera, tiene un máximo de plazo de espera de 2 meses, por ejemplo, tendría que entrar aquí a la lista. Entonces entra con su puntaje por gravedad más el puntaje del tiempo de espera de ese lapsus, ¿sí? Y ahí está. Un paciente con tiempo máximo de espera de 3 meses recibe 60 puntos al ingreso, ¿cierto? Eh, Antes de 6 meses recibe inmediatamente 34 y así. Y esto es lo que pasa. Así van progresando. El azul, la progresión del paciente con el mayor puntaje al ingreso y que en realidad va a ingresar acá, porque tiene dolor máximo, porque tiene discapacidad máxima, porque va a ingresar aquí.
Entonces rápidamente va a pasar a los 2 meses a estar en los primeros lugares de la lista de espera. Y aquellos que tienen menos puntaje van a ingresar acá, que son los rojos, y van a tener que esperar harto hasta que se cumpla su plazo y empiece a aumentar exponencialmente. Porque finalmente, aunque las patologías no sean graves, también dijimos, no pueden estar eternamente en lista de espera y tiene que haber un momento como de la vergüenza, le llamamos, en que tienen que subir y ser priorizados. Y los pacientes que a nosotros nos caen en este grupo son pacientes, por ejemplo, de túnel del carpo, que producen discapacidad laboral muchas veces, pero que no producen tanto dolor ni producen progresión grave hacia la muerte. Entonces, quedan muy rezagados hasta que se cumple el tiempo máximo de espera. Entonces definimos ese sistema, hicimos un software en que uno ingresa a los pacientes, los prioriza, se los voy a mostrar, pero ahora hay que ponerlo en tabla. Entonces yo le digo ya, ¿quiénes son los 20 primeros pacientes de la lista de espera? Porque esos tenemos que poner en tabla, ¿sí? Para la próxima semana. Entonces uno dice, bueno, con este sistema está súper fácil. Y resulta que lo que nos encontramos en la reunión de tabla es en que tenemos 10 pacientes GES que vencen esa semana, ¿cierto? Nos encontramos con que hay pacientes hospitalizados o trasladados de otros centros que ya están ocupando cama en el instituto, o nos encontramos con los pacientes del Salvador, que supe que me pelaron, así que yo voy a devolver, que están esperando, que están en el Hospital Salvador y que tenemos que resolver nosotros. Entonces tratamos de priorizarlo aunque ellos no crean. Y también tenemos el problema de las indicaciones del Ministerio de Salud, de las políticas, ¿cierto? En que te dicen, usted tiene que operar el percentil 75, o sea, el 25% más antiguo su lista de espera este año, no me importa cómo, ni me importa las excusas que usted tenga, tiene que operar esto, y te lo ponen en indicadores de los cuales depende tu autogestión hospitalaria también. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, cuando empieza esa discusión al momento de hacer la tabla, el porcentaje que nos está quedando para los pacientes de la lista de espera priorizada empieza a bajar. Bueno, además tenemos los oncológicos, que no los nombré, que también tienen un plazo más acotado, ¿cierto? Entonces empiezan a disminuir los espacios y de repente tenemos tablas en que podemos poner en la semana 3 pacientes en lista de espera, ¿sí? Y después tenemos que esos primeros 20 pacientes son los primeros 20 y más antiguos, también muchas veces, porque son los diabéticos que no se han podido compensar, porque son los fumadores que necesitan una cirugía microvascular y no se puede hacer mientras fumen, o sea, también por cosas del paciente. Entonces, no es tan fácil pensar que lo que nosotros pensábamos antes, que teníamos que operar y poner en tabla siempre los 50 primeros pacientes de la lista de espera, ¿sí? Muchas veces tenemos que poner pacientes del lugar 200, del lugar 300, porque no tenemos preparados pacientes prioritarios, o porque las tablas tampoco dan espacio, porque el instituto tiene una complejidad que es que las cirugías son largas, 4 horas y media tienen en promedio la cirugía. Entonces, muchas veces uno necesita poner una cirugía cortita para completar el pabellón. Y esas cirugías cortitas son bloqueos facetarios, son túneles del carpo, qué sé yo, que a veces están mucho más abajo en la lista priorizada, pero que es lo único que me permite completar la tabla. Entonces, a veces también tengo que, por optimización de la tabla. Entonces, el proceso de tabla es difícil. Es un arte, yo sé que hay harta instancia, harto gente que está trabajando en modelos de gestión de tabla para tratar de armar tablas eficientes ayudados de sistemas, y yo creo que a eso tenemos que darle una vuelta importante porque es muy difícil. Bueno, y después viene el acompañamiento. Este es mi equipo de acompañamiento, se los quise traer. Estaban indecisas si sacarse la foto o no, pero todas aceptaron finalmente. Se maquillaron y todo. Quedaron muy lindas. Bueno, los pilares fundamentales para esto es una dirección comprometida con esto.
porque es muy fácil botar el sistema. Nosotros lo implementamos en otro hospital también en paralelo con el proyecto FONIS y duró mientras estuvo el equipo investigador encima y cuando el equipo investigador sale, el proyecto se cae. Entonces es complejo. Necesitas personal dedicado a la gestión de lista de espera. Este personal en el 2016 no existía. Logramos que existiera formalmente el año 2022, 22, 23 dieron los cargos en el ministerio. Necesitamos este protocolo y el protocolo de acompañamiento. Y por último, un sistema informático que te acompañe, ¿ya? Porque lo que hacían los chicas que hacían acompañamiento antes era un montón de Excel o carpetas donde se guardaban las órdenes de cirugía y entonces las guardábamos por médico, entonces le toca operar a no sé quién y había que navegar. Era muy difícil mantener un orden priorizado. Entonces creamos este sistema que además lo integramos a la ficha clínica del instituto porque el sistema de ficha clínica no es una creación nuestra, es un sistema comprado y muy poco flexible, por lo tanto no podíamos instalar esto dentro de ese sistema, así que lo que hicimos fue crear un sistema aparte e integrarlo con la ficha clínica electrónica. Entonces, está la priorización que se hace cuando llega el paciente. Bueno, el acompañamiento parte cuando el médico da la orden de cirugía y con esa orden de cirugía el paciente se va a la unidad prequirúrgica, ahí es entrevistado por el equipo prequirúrgico, se le aplica una encuesta que todavía estamos haciendo en papel, pero que estamos tratando de meter al sistema, y se priorizan sistemas, eso sí. En esa primera entrevista se hace la priorización. Y la priorización, todos los puntos, salvo la progresión de la enfermedad, la hace la enfermera gestora de lista de espera. Porque nos dimos cuenta que eran mucho mejores priorizando discapacidad, priorizando dolor, que el cirujano. Entonces el cirujano prioriza la progresión de la enfermedad y lo demás lo hace la enfermera, y hoy en el tiempo. Bueno, así aparecen en el listado los pacientes cuando ya están en nuestra lista de espera y aparecen algunos iconos. Por ejemplo, el primero es que el paciente es Price, el segundo es que el paciente tiene una carta certificada enviada porque no lo hemos podido contactar, este paciente es oncológico, y así le hemos ido poniendo marcas para poder identificarlo. Tiene, fíjense, un teléfono que ahí está en azul y hay dos que están en rojo. Se pone rojo cuando el paciente no ha sido contactado en 6 meses. Ahí se transforma en rojo, entonces la gestora tiene que llamarlo. Cuando lo llamamos por teléfono, tenemos esto y vamos guardando la información que contactamos que nos da el paciente. Entonces, pacientes antiguos tienen un historial de llamados telefónicos enormes, pero con eso mantenemos el seguimiento si se cambian de dirección, de teléfono, etc. Aquí es para ver si el paciente ya está listo, sus antecedentes, sus comorbilidades, que van al sistema y esto les permite a las enfermeras tener todo el historial del paciente. Y estos son los indicadores de gestión iniciales que entrega el sistema en forma automática. Está el porcentaje de pacientes priorizados, ¿cierto? Que tienen que ser todos. Acá está en la mediana tiempo de espera de los pacientes para ser operados. Acá tenemos el porcentaje que tiene dolor, que no tiene dolor, que tiene dolor que remite a fármaco, y fíjense que el 60 y tantos % de los pacientes están con dolor que ya no remite a fármaco. O sea, necesitamos una fineza en eso. Y acá está el porcentaje de pacientes que tiene la vida útil, o sea, que tiene el tiempo máximo de espera cumplido. Y la idea es que sea poco, porque cuando es mucho, empieza a priorizar por antigüedad y no por condición clínica. Entonces estamos mal aquí. Y eso es producto de lo que nos pasó con la pandemia. En términos de transparencia, voy a tratar de ir más rápido. Nosotros hicimos un portal en la página del hospital donde el paciente entra con su root y su contraseña. Esto fue antes de la pandemia, entonces la contraseña era el número de ficha, no lo hemos cambiado a clave única, que es lo que queremos hacer ahora. Y con eso el paciente puede mirar sus datos, ¿cierto? ¿Quién es su médico tratante?
Y lo que le pudimos dar de transparencia es en qué posición de la lista de espera se encuentra en relación al total de pacientes en lista de espera. No le podemos dar un lugar único porque esto cambia en la medida que entran y salen pacientes todo el rato. Entonces hay un rango, ¿cierto? Pero eso le permite al paciente saber si debiera estar priorizado o no. Ahora es un arma de doble filo porque te dicen, oiga, estaba en los primeros 50 y ahora me tienen entre el 50 y el 100, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Por eso que la transparencia es difícil. Bueno, y también ellos pueden cambiar sus antecedentes, para poder mantener el contacto, pueden hacernos preguntas directamente a la unidad prequirúrgica, se puede hacer esa conversación. Y en indicadores de gestión, solo decirles que esta es como una línea del tiempo. Nosotros partimos con estos indicadores en términos de pacientes priorizados, mediana de tiempos de espera, pacientes en lista de espera según criterio clínico, pacientes no contactados, porcentaje. Reclamos por tiempo de espera, pero desde la UIRS, no desde el sistema. La utilización del portal web la empezamos a medir después, porque al principio la gente no se acostumbraba a entrar al portal. Porcentaje de pacientes operados versus preparados para darle como un poco de indicadores de gestión a la unidad. Y en lo que estamos al debe y que estamos trabajando ahora es en la satisfacción usuaria. ¿Sí? Tenemos una encuesta de satisfacción usuaria propuesta para poder aplicarle a los pacientes. Y aquí tenemos algunos indicadores. Fíjense que en azul están los pacientes con dolor y cómo han evolucionado. Por aquí es la pandemia y han ido aumentando, ¿cierto? Esto es lo único que nosotros consideramos que es bueno, que la progresión de la enfermedad, aquellos que tienen una progresión muy rápida de la enfermedad han ido disminuyendo en nuestras listas. O sea, la priorización por gravedad la hemos podido mantener. Esto es algo que muestra en el azul la mediana de tiempos de espera y los pacientes por tiempo vencido. Estos eran los tiempos de las medianas de tiempos de espera y los pacientes con tiempo máximo vencido. ¿Sí? Y esto es lo más que no hemos podido aproximar a la satisfacción usuaria. Lo hacemos a través de los datos de la OIRS. Aquí empieza el terreno de esta investigación, el año siguiente empieza la implementación y al principio lo que nosotros vimos y estábamos muy felices era que los reclamos, el porcentaje de reclamos en la institución por tiempo de espera fue disminuyendo. O sea, dijimos, esto es un logro del sistema de acompañamiento. Pero después del año 2022, cuando vuelven los pacientes de la pandemia, aumenta de nuevo. Ahora, fíjense el aumento de la lista de espera. Entonces, nosotros igual creemos que si proyectáramos este aumento de los pacientes en la lista de espera, los reclamos debieran ser más. ¿Sí? O sea, que sentimos que tenemos todavía pocos reclamos para tener 1.100 pacientes en lista de espera quirúrgica en neurocirugía. Creemos que es complicado. Así que eso, justo. Gracias. No se vaya, doctor. Muchas gracias. Espectacular presentación. Felicitaciones. Gracias. Me encantó. ¿Preguntas? Quedaron todos anonadados. Allá hay una pregunta. Felicitaciones por la presentación, doctora. Quería preguntar dos cosas. La primera era, ¿cuánto tiempo se demoraron en hacer esta plataforma web? Y la segunda, ¿cómo se compone el equipo de acompañamiento que usted comentaba? Eso. Mira, el tiempo de la creación de la plataforma yo creo que es el más corto de todo lo que hay que hacer. Piensa que lo que más nos costó probablemente es traspasar estos 700 pacientes que teníamos en lista de espera cuando partimos y que teníamos que priorizarlos e incorporarlos en el sistema. Porque dijimos, partimos de cero o traspasamos los que ya tenemos en el sistema antiguo al sistema nuevo. Y eso ocupó harto rato porque hubo que llamar a todos esos pacientes,
revisar sus fichas, hacer una priorización telefónica y con la ficha. Entonces, yo creo que eso costó. El sistema informático se demora un poco, un par de meses lo tienen listo. Es muy simple el sistema, así que eso no... Y el equipo siempre es poco, según lo que dice mi equipo, pero está conformado por 2 enfermeras que se dedican fundamentalmente a los pacientes no oncológicos, con una secretaria y una tecnólogo, o sea, TENS, que ayuda con el agendamiento de horas, con toda esa parte como logística de preparación del paciente, y una enfermera y otra TENS para los pacientes oncológicos, dedicados especialmente a los oncológicos, que también están en lista de espera. No, para que quede grabado. Aunque tenga un posado. ¿Cuántos pabellones quirúrgicos y el horario de funcionamiento para poder dar cobertura a la lista de espera? Sí, nosotros tenemos 4 pabellones programados, con un pabellón de urgencia, y el horario de funcionamiento es de 8 a 5. La verdad es que nos cuesta partir a las 8, estamos partiendo como 8:30 con el paciente de arriba, porque tampoco tenemos prequirúrgico, preanestesia, digamos, entonces hay que subir al paciente de la sala, hay una logística compleja. Y ocupamos todo el horario, todo el bloque, hasta las 5 de la tarde. A veces 20 para las 5. Tenemos cirugías largas también, por ejemplo, anoche la cirugía terminó a las 2:30 de la noche, la cirugía que partió a las 8:30, porque hay algunas que son muy extensas. Y también tenemos compra de servicio para cirugías fuera de horario. Entonces, hacemos cirugías de tumores o vasculares, que son las largas, los días sábados, cuando tenemos cama UCI o tenemos las condiciones para hacerlo. Y en la semana, cirugías de columna que son un poquito más cortas después de las 5. El contrato con esa empresa, que finalmente son neurocirujanos de nuestra institución, requiere que la ocupación del pabellón sea completa en horario hábil. O sea, no podemos hacer cirugía en horario inhábil si la ocupación del pabellón no es completa, en horario hábil. Pero eso es más o menos. Pero son pocas cirugías porque son largas, ese es el problema. Hola. Desde la perspectiva desde antes de implementar el sistema, ¿cómo fue la gestión del cambio con los equipos quirúrgicos, de ver que había un sistema que les priorizaba sus listas y que a lo mejor ellos, no se preocupe, yo la pongo antes, tengo un papelito aquí anotado? Y lo otro, bueno, tu hospital es un hospital de especialidad. ¿Cómo ves tú factible de implementar el modelo con sus bemoles en un hospital? Yo soy el director del hospital de Quilpué, en un hospital que es general, donde además de compite el urólogo con el ginecólogo, con el cirujano por el pabellón, y ahí está, también hay una trifulca ahí. Sí. Mira, lo primero que tiene que ver con el cambio cultural en los médicos sigue pasando. Yo creo que la estrategia han sido 2. Uno es que empoderar al equipo de enfermeras, porque ahí yo creo que hay un recurso muy valioso, que a veces se subordina al médico por formación, como que le obedecen porque así nos formaron nomás, ¿te fijas? Entonces, el tema de irlas empoderando, en poder pararse y decirle, no, doctor, no se puede porque hay que priorizar este primero, ha sido un trabajo con ella. Y uno va creando monstruos, así que ha sido... pero todavía yo no puedo decir que no existan excepciones, pero ahora son las excepciones. Antes yo me sentaba en la reunión de tabla y al que programaba la tabla miraba su WhatsApp qué pacientes quería operar cada médico, porque le mandaban por WhatsApp los pacientes que querían operar. Eso ahora es una excepción, ¿sí? Y cuando programan un paciente que está, por ejemplo, en el lugar 700 de la lista de espera, a mí me llega la tabla y yo mando a preguntar por qué está este paciente programado. Porque no tendría por qué, si es que no es estos que yo te digo, que son estas cirugías cortitas Así que
empoderar a las enfermeras gestoras y la fuerza de la dirección y la subdirección médica en mantener el sistema. ¿Sí? Yo creo que eso es. Y en cuanto a implementarlo en un hospital general, yo creo que este sistema tú puedes tener módulos, entonces podrías ir haciéndolo por especialidades. Creo que el tema es cómo compiten por la tabla, y ahí no te permite competir por el bloque. O sea, dentro de cada bloque, la especialidad programa. Pero cuántos bloques le da a cada uno, probablemente los indicadores que tendrías que usar para eso son otros, son pacientes en lista de espera por especialidad. ¿Te fijas? Ahí tendríamos que mirar otros. Pero uno podría tener este mismo sistema separado por especialidad y los datos los podrían mirar por especialidad, no hay problema. Extraordinario. A mí me da pena cuando tengo que avisar, quedan 5 minutos, queda 1 minuto, porque está tan buena la presentación, pero bueno, tenemos que ir con los tiempos. Entonces vamos a llamar ahora al doctor Rodrigo Hernández, director área hospitalaria urgencia de Clínica Santa María. ¿Quieres hablar aquí o quieres poner aquí? Bien, buenas tardes. Primero, a nombre de Clínica Santa María, queremos agradecer la oportunidad de estar en esta jornada, al comité organizador, a la Asociación de Clínicas y a, por supuesto, Clínica Universidad de los Andes. Y la verdad es que yo les traigo una presentación, pero en realidad lo que tenemos que hacer es contarles una historia, que ojalá sea entretenida. Más o menos, sí, en septiembre aproximadamente, a principios del 2018 en realidad, pero esto partió en septiembre. Ustedes saben muy bien que al grupo Almédica lo adquirió United Health Group, que es una compañía de seguridad en salud muy grande de Estados Unidos. Y entonces, cuando llegaron ellos, nos tocó sentarnos, conversar, y el doctor Cristiano Ugarte, que es nuestro director corporativo, hoy día director de Clínica Santa María, nos dijo, nos van a medir, nos van a exigir, nos van a pedir resultados, nos van a pedir eficiencia. Y no es que no lo hagamos, pero tenemos que ver cómo mejorar siempre. Y ahí parte esta historia. En Clínica Santa María lo que hicimos fue fundamentalmente hacer un diagnóstico inicial de cómo estábamos, dónde estábamos y dónde queríamos llegar, ¿cierto? Como una especie de plan estratégico. Y para poder hablar de pabellones es muy difícil, uno lo hace, digamos, por la cosa mental, dividir esto en el pabellón, MQ, las UCI, pero está todo integrado. O sea, está delicadamente integrado. Por lo tanto, si uno quiere eficientar pabellones, tiene que eficientar admisión, tiene que eficientar las altas, el manejo de las altas, el manejo de las camas, el manejo de las UCI, etc. Por lo tanto, es un movimiento que tiene que ser enfocado a la clínica completa. Entonces, como objetivo, puse desarrollar por lo menos 3 puntos. Cómo se desarrolló en nuestra clínica los principales indicadores de pabellón, qué modelo utilizamos en la Clínica Santa María basado, ¿cierto?, en nuestros pabellones centrales, porque nosotros disponemos, lo vamos a ver aquí, de un pabellón central que tiene 13 pabellones de alta complejidad, más una unidad de cirugía mayor ambulatoria que tiene 4 pabellones más, pero además tenemos pabellones de maternidad, de hemodinamia, etc. Pero esto está centrado fundamentalmente en los pabellones centrales. Y entonces decidimos que había que actuar específicamente, sobre todo en la eficiencia de los pabellones, que tiene varios indicadores, pero sobre todo en el manejo de los bloques, a propósito de lo que decía la doctora. Y entonces, como les decía, son 17 pabellones de alta complejidad. En ese tiempo, en el año 2018, estábamos alrededor de 60, 70 cirugías diarias. Nuestro objetivo en ese entonces era 80, pero después de la pandemia tuvimos que hacer un plan 110 que nos hizo crujir harto, porque se generó una gran lista de espera y llegamos a operar 105 pacientes diarios. Y esto con un mix de complejidades, pacientes de mediana y alta complejidad. Incluso en un día estábamos muy contentos porque logramos hacer 4 trasplantes en el mismo día, de distintos órganos, por supuesto.
Nos encontramos también con que teníamos una muy difícil posibilidad de crecer en infraestructura. Necesitábamos crecer, pero ya no podíamos construir más por distintas razones. Y si lo hubiéramos hecho, nos habríamos demorado bastante más. Entonces teníamos que crecer para adentro. Y crecer para adentro significa ser más eficientes de lo que tenemos. Y insisto, no significa que no seamos eficientes, pero sí el Kaizen, ¿cierto? Ver cómo podemos eficientar aún más. Entonces, esto implicaba una necesidad de mejora continua en la gestión de los pabellones y, como les decía al principio, abarcaba todas las especialidades quirúrgicas, incluía la alta complejidad, y nos dimos cuenta que es una herramienta fundamental para poder aumentar la productividad. Y esto se concatena con la presentación que viene a continuación, porque en ese momento se designa como jefe de pabellones al doctor Luciano González, con el cual también lo nombro porque todo esto viene desde la máxima dirección, bajando hacia el pabellón, y tenemos que estar todos súper alineados para poder, digamos, aplicar y llevar a cabo los planes que tenemos. Si no tenemos a alguien alineado ahí, empiezan los problemas y empezamos a dar vuelta en círculo. Entonces estábamos claros que teníamos una necesidad, teníamos una necesidad de aumentar el N de cirugías. Teníamos pacientes que sabíamos que estábamos perdiendo enfermos, y por lo tanto, para aumentar la cirugía necesitábamos aumentar las camas, pero no podíamos aumentar físicamente las camas, y por lo tanto nació la idea de tener que reforzar la ambulatorización fuertemente, sacarle más trote a las camas, y eso además llevando a una mejora de flujos de ingresos y altas pertinentes, que lo trabajamos hasta el día de hoy. Y todo esto nos iba a llevar necesariamente a un círculo virtuoso de un aumento de nuestra cirugía. El problema fue la resistencia médica, como se ha dicho aquí. Entonces, no, doctores, que nosotros las vesículas las dejamos 3 días hospitalizadas, pues si lo hacemos en el hospital. ¿Podemos darlas de alta en el día? No, es un crimen, es peligroso. Y si lo van a hacer, me dijeron, pónganse traje de goma porque los vamos a llenar de barro. Entonces apareció esta maravilla, que es MCG, que es una concentración de normas basadas en evidencia. Hay distintos tipos, nosotros usamos esta, el grupo HG decidió usar esta, y que es medicina basada en evidencia, que les indica el manejo y las pertinencias de los manejos. Es decir, no le dice cuándo operar, cómo operar, sino que le dice cuándo corresponde hospitalizar, qué nivel de cuidado y cuándo corresponde dar de alta. Y esto basado en medicina basada en evidencia. Entonces uno va y habla con el cirujano y le dice, mire doctor, según estas normas basadas en evidencia, usted tiene toda la posibilidad de las vesículas de alta en el día y no le va a pasar nada porque tiene evidencia. Y en general, los doctores entienden, y aquí voy a defender mi gremio, entienden con palabras, con argumentos y con ciencia, no a la fuerza. Y si usted le demuestra con un trabajo científico que eso se puede hacer, inmediatamente se le subieron al carro. Y gracias a esto, que tiene una segunda gracia, que nosotros usamos mucho el GRD, pero el GRD nos muestra lo que pasó el mes pasado. Entonces yo quizás me voy a estar preocupando de, a través del GRD, ver que estoy tardo en las altas, pero quizás el problema que tengo hoy día no sea eso, sea otra cosa. En cambio, el CG me permite trabajar al día, al pie de la cama. Entonces yo estoy viendo las pertinencias de las hospitalizaciones, de los días de estada y del nivel de cuidado. Quizás este paciente debería haber salido ayer a un intermedio y todavía está en una UCI. Y el doctor entiende porque tiene una guía que lo apoya. Y si la condición del paciente cambió, uno puede cambiar la guía. Pero siempre tiene apoyo, además que todo esto tiene un apoyo médico legal tremendo, ustedes comprenderán. Y nos permite una gestión diaria. Y eso nos va permitiendo entonces subir al carro a los doctores, y entonces rápidamente empezamos a aumentar la ambulatorización. Teníamos una oportunidad de mejora clara. Ustedes pueden ver, puerta de entrada, urgencia, 6% de ingresos no pertinentes. En admisión central, el 41%. Se refería fundamentalmente a pacientes que han ingresado, como les decía, el ejemplo de la colecistectomía, 3 días, y la verdad es que podían estar 1. Se pedían 3 días de utilización. Si nos vamos a... Y bueno, evidentemente ahí nace el proyecto de ambulatorización a partir de ahí. Y el nivel de cuidado, en MQ, 13%, intermedio 22%, pero en las UCI llegamos a tener un 27% de pacientes que no deberían estar ahí. Y ahí nace un segundo proyecto, no lo tengo ahí, pero se crea la unidad de cuidados medios, que es una unidad más bien que es un intermedio quirúrgico rápido. Entonces el paciente, que nosotros teníamos 900 y tantos pacientes al año,
que estaban menos de un día en la UCI. Y por supuesto, eso era un gasto y más encima un bloqueo, porque el paciente que llegaba a la urgencia y necesitaba una cama en el intermedio estaba bloqueado porque tenía un paciente ahí observándolo postquirúrgico. Entonces se crearon estas 12 camas que nos han dado y nos han permitido hacer una rotación muy rápida de pacientes postquirúrgicos y nos liberó camas de intermedio. Y entonces se empezaron a quedar pacientes que antes se iban a otros lados porque ya empezaron a tener más cupo de camas. Por lo tanto, la oportunidad era de todas maneras indiscutible de crecimiento. Lo otro que es súper importante es tener un sistema de data que le pueda permitir seguir. Nosotros teníamos en ese tiempo el Tableau, que nació en Clínica Santa María, hoy día es transversal, se llama BI, y podemos ver todo, ¿cierto? Hasta por nombre. Y aquí tenemos un ejemplo un ejemplo del 2018 en que estábamos alrededor de 80, los mejores días, pero 60 cirugías. Empezamos a subir con estas mejoras el 2019 y nos agarró la pandemia. Después de la primera hora mejoramos un poco, pero volvimos a caer y acá tuvimos un pic tremendo que nos pilló esta tremenda lista de espera y pudimos armar este plan 110 porque porque queríamos llegar a 110 cirugías diarias, por eso lo pusimos plan 110. Y pudimos armarlo porque teníamos ya más o menos organizada la admisión, el pabellón y las altas. Entonces nos dio un flujo mucho mayor y pudimos crecer, como les decía al principio, para adentro. Hoy día, efectivamente, podemos llegar estamos más o menos en 80 cirugías diarias, pero tenemos una capacidad para subir a 100. Entonces, esto que les voy a mostrar adelante, la gestión de los bloques quirúrgicos nos ha permitido también a gestionar nuestras listas de espera. Entonces, aprendimos, apagamos, subimos, bajamos según la necesidad que vamos viendo y cómo se va produciendo. ¿Cuáles son los principales indicadores de pabellón? Bueno, indicadores de pabellón hay mucho en la literatura. Ustedes pueden crear sus propios indicadores de pabellón. Podrían indicar, no sé, quiero saber cuántos cirujanos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son mayores de 40, cuántos son menores de 40, el indicador que se les ocurra. Pero en realidad uno tiene que buscar un indicador que le pegue en la productividad. Y nosotros pensamos que estos que voy a nombrar aquí, me voy a detener más, son los que más nos golpean. El primero es el atraso primera hora. Nosotros lo fijamos en 20 minutos. O sea, una cirugía que empieza a las 8:20 todavía está en hora. Si ustedes se fijan, cuando llegamos al 2018, teníamos prácticamente 50%, la mitad de los pacientes empezaban atrasados. Yo sé que esto es multifactorial y hay que dividirlo. Factor cirujano, anestesista, aseo, etc. Pero hay que ir trabajándolo. Y cuando empezamos a gestionar esto, bajamos rápidamente a un 21%. Por supuesto que nos golpeó nuevamente la pandemia, pero hoy día hemos logrado conseguir valores que oscilan alrededor del 25% de atraso primera hora con 20 minutos. Nuestro sueño con el doctor González es que cuando bajemos al 15% vamos a bajar a 10 minutos. Siempre hay que ir apretando. La asertividad. Yo no quiero que el doctor opere rápido, porque eso es peligroso. Yo quiero que el doctor sea sincero, no sea mentiroso. Tengo que operar a un paciente en la vesícula, pero hay una hora, sí, no, media hora si yo soy soplado. Y se demora 4. Por supuesto me atrasa todo el pabellón. Pero la otra mentira también me golpea. Es decir, me voy a demorar 4 horas y se demora 2 porque te dije 4 horas, 2, soy cabo, pero me deja agotado 2 horas el pabellón y generalmente me cuesta mucho poder adelantar el pabellón. Por lo tanto, la asertividad lo que pide es que el doctor se sincere, sea verdad. Doctor, si se demora 4 horas, nosotros para organizarnos más. Y nuestro sueño también es llegar a customizar esto. Ha habido mucha conciencia en el grupo médico y ustedes pueden ver que desde una asertividad que oscilaba al 40%, hoy día estamos alrededor del 60%. Por supuesto que todo esto son indicadores que nosotros le ponemos una meta y esas metas son realistas. No le voy a poner, quiero un 120% de asertividad, eso no existe. Entonces, algo que sea alcanzable ir de poquitito. Y en la medida que uno ve que se va moviendo, va subiendo un poquitito más la meta. Ambulatorización. Yo aquí solo lo de nombrar porque después el doctor González probablemente se va a lucir en esto, pero MCG nos decía que es ambulatorio cualquier paciente que está menos de 24 horas después de terminado el acto quirúrgico, lo que es bastante. Pero nosotros nos pusimos más ambiciosos y dijimos ambulatorio para nosotros hacer el que está 12 horas.
porque con 12 horas le puedo sacar 2 pacientes por cama. Por lo tanto, si yo fomento la cirugía de 12 horas, ambulatorio de 12 horas, hago más rotación. Y es así entonces como en el 2018 nuestra ambulatorización partimos como alrededor de un 30% y paulatinamente con esta concientización hacia nuestros colegas hemos llegado a valores rozando, frisando el 50% de ambulatorización. Entonces hay otros indicadores, como ya le dije, la ambulatorización 24 horas, protocolos programados, protocolos de urgencia, tiempos de recambio, paquetización física, etcétera. Eso es otro importante, que el paquete físico, nosotros teníamos 0 horas, estamos en 103, nos permite disminuir la variabilidad. La variabilidad es otra cosa que golpea demasiado y entonces con esto hemos logrado centrar esto. Con respecto al uso de los bloques, y ahí voy a ir rápido porque me quedan 5 minutos y me están levantando la mano. Contamos con bloques innominados, bloques con nombre de cirujano, bloques con nombres de equipo, todo tipo de bloques. Y pabellones sin bloque también. Entonces, lo primero que hicimos fue, y se liberaban los pabellones 3 días antes. No había una medición del uso correcto de los bloques. Había una cantidad considerable de pérdida de horas de pabellón y de oportunidad de paciente. Había fuga a otros centros, por supuesto, y no estaba clara la distribución según la demanda. Por lo tanto, había que hacer una gestión para enfrentar un posible aumento de demanda que íbamos a tener. Y desde la dirección, siguiendo por la subdirección, pasando a los pabellones, operaciones, jefatura de servicio, enfermería, gerencia de operaciones, o sea, transversal a toda la clínica. Entonces generamos bloques por especialidad, según demanda previamente medida, pusimos una meta, le pusimos 75% aproximadamente de utilización y empezamos a hacer reuniones periódicas, el subdirector médico, el jefe de pabellones con los jefes de las especialidades para ver cómo se estaban utilizando sus bloques e ir concientizándolos. Y se hizo un monitoreo mensual con ellos, dejando políticas claras, transparentes y consensuadas respecto a la distribución de los bloques. Y inicialmente los redistribuíamos cada 3 meses y en la medida que esto se fue ordenando, ahora lo estamos haciendo cada 6 meses. Y ahora le pasamos esta responsabilidad a cada jefatura. Cada jefe de servicio tiene su responsabilidad sobre sus bloques, cirugía, traumatología, oftalmo, etcétera. La meta es un 75%, ustedes ven que de repente se pasa esto y para eso entonces reservamos un pabellón para la urgencia y 1 o 2 para apoyo, de tal manera que cuando un equipo necesita, igual le tenemos un refuerzo y por eso de repente pasan de estos valores. Pero si vemos la total de horas asignadas, hemos estado bien en el cálculo porque nunca arriba lo asignado, abajo lo usado, nunca hemos quedado cortos de pabellones. Gracias a Dios. Por eso les decía que teníamos planificado hasta poder operar 100 pacientes diarios. Este es el dashboard que usamos para la distribución según hora. Tiene que ser esto planificado según la utilización previa. Entonces uno hace un cálculo y esto es cirugía general que más usa, traumatología, lo sigue urología, otorrino y así sucesivamente hacia abajo. Y luego de eso, dentro de las mismas especialidades que tienen sus especialidades, los subdistribuimos, como vemos acá en cirugía, y lo mismo pasa para traumatología con su equipo. Por supuesto que esto se va revisando periódicamente. Aquí ven, por ejemplo, comparativos por especialidad. Vemos con preocupación cómo oftalmología y otorrino se nos dispara. Neurocirugía ya no se puede bajar mucho más, así que ahí sí les quitamos un pabellón para que esto aumente y se lo redistribuimos a nuestros equipos. Y bueno, esto es lo que se va revisando periódicamente. Y como su especialidad se va viendo dentro de la especialidad, este es un ejemplo de cirugía, que digestivo está muy bajo, pero vascular y coloproctología está muy alto, por lo tanto, evidentemente, tenemos que darle horas de cirugía digestiva a uno de estos equipos. Y dentro de las subespecialidades, la distribución de los días. Por ejemplo, vemos acá que se está usando mucho este día y no se están usando estos otros, entonces se fomenta que se redistribuyan a los otros días para que se logre, digamos, utilizar de la mejor forma posible los bloques. Esto es lo mismo visto de otra manera, ¿cierto? Que tenemos dashboard para cada uno de los equipos y cómo van con sus metas. Y si no ocupan, ¿cómo funciona esto? Entonces, yo soy cirujano cabeza y cuello. Le paso mi tabla a mi jefe de equipo. Mi jefe de equipo junta todas las tablas de cabeza y cuello, llena el bloque y se lo pasa al jefe de cirugía. El jefe de cirugía lo manda a pabellón. Si quedan espacios, el mismo jefe de cirugía lo ofrece a otras subespecialidades de la cirugía. Y si nadie lo ocupa, se pasa a pabellón. Y si pabellón le llegan esos espacios en blanco, hace una oferta masiva a través de correo, ¿cierto? Ofreciendo la disponibilidad de estos pabellones.
Entonces, cuando se devuelven, es pabellón que dispone. Y eso nos ha permitido a que cuando tenemos pacientes, estos son los pacientes agregados inicialmente, y tenemos espacio, estos bloques masivos permiten que en un bloque de cirugía puedan operar los urólogos si tienen pacientes o viceversa, etcétera, y se saca el máximo provecho, llegando a un 16% de pacientes que se habrían perdido utilizados con esta oferta masiva. Como conclusiones, obviamente la gestión de pabellón exige que tiene que ser dinámica, día a día, mes a mes, adaptarse a los continuos cambios que requiere la conducta según la epidemiología y la demanda, por lo tanto requiere una mejora continua. Es uno de los pilares más importantes de la producción de cualquier centro hospitalario, pero si vamos a reforzar pabellón tenemos que estar preparados para darle el backup, porque si no nos va a quedar todo mal. Hospitalización, ambulatorización, etc. Los indicadores de gestión deben ser universales, lo que permita también una buena comparación con otros grupos. Y por último, toda gestión de adecuada pabellón implica transversalidad, o sea, es multidisciplinario. Tiene que estar operaciones, recursos humanos, enfermería, las TENS, por supuesto, la estafetería, los médicos, admisión, hospitalización, gestionar las altas. Voy a tener 70 pacientes hoy día y no tengo altas. Tengo que gestionar las altas para que se generen las camas para poder acostar a esos enfermos, etcétera, etcétera. Eso es. Muy bueno, doctor, muchas gracias. Preguntas. Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación y por compartir la experiencia de la Clínica Santa María. Me llama mucho la atención la organización que lograron respecto de jefe de cirugía, que en otras clínicas se llama jefe de pabellón, ¿verdad? Y aparte aparte del jefe de cirugía hay un jefe de pabellón, porque eso no me quedó muy claro. Hay jefes de especialidad que coordinan los requerimientos de los equipos quirúrgicos de cada especialidad. Luego eso, para ver si entendí bien, se lo pasan al jefe de la especialidad y luego es el jefe de cirugía. Entonces ahí Me me pidieron 20 pierdo. minutos, quizás fue muy Sí. rápido, pero el mecanismo es el siguiente. El jefe de cirugía es un jefe quirúrgico. El jefe de pabellones, en este caso, es jefe exclusivamente de pabellones. En nuestro caso, un anestesiólogo. Todo esto partió de arriba hacia abajo, pero ahora se funciona de abajo hacia arriba. Me explico. Partió esta organización de los pabellones, de los bloques, desde la dirección de hospitalizados, la dirección médica, la dirección de hospitalizados, junto con el jefe de pabellones para ordenar esto. Y luego enseñar o mostrar a las distintas especialidades con su jefatura cómo íbamos a empezar a organizarnos para sacar el mejor provecho del tiempo quirúrgico. Una vez que esto se adquiere y hacíamos reuniones iniciales, etcétera, y se va conociendo el mecanismo de funcionamiento, se transfiere a los jefes. Entonces ahora el jefe de cirugía, como puede ser el jefe de urología o el jefe de traumatología, gestiona sus equipos. El jefe de traumatología recibe la tabla que le manda el jefe de tobillo, el jefe de rodilla, el jefe de cadera, y él arma todo el bloque de esa especialidad y la manda a pabellón. Si el jefe de traumatología ve que hay espacios vacíos, se lo ofrece en el equipo de mano, no van a operar el miércoles. ¿Alguien quiere? Sí, yo de cadera tomo ese pabellón. Si no tiene eso, lo pasa a pabellón. Y pabellón central, esos espacios los ofrece masivamente a urología, a, no sé, otorrino, oftalmo, la acuerdo. especialidad que quiera. Y así se va rellenando el Y esos espacio. jefes de especialidad y de subespecialidad tienen contratos de 11, de 22, de 44, ¿de cuántas horas, en cuántas no, horas no. un médico logra hacer todo Sí. eso? No, esto no funciona por... No por hora. Puede ser contratado, puede ser no contratado. Esto Mira. es gestión de la jefatura. Nosotros pensamos que los jefes de especialidad tienen que tener una expertise en la especialidad que tienen, ¿cierto? Ujú. Clínica, pero también tienen que tener una expertise en administración y gestión. Entonces ellos tienen que Totalmente. dedicar algún tiempo de eso a gestionar su grupo. Y entonces el jefe de cirugía tendrá que saber gestionar bien su tabla quirúrgica. Si no, ahí entra el jefe de pabellones, entro yo y ahí empieza la cosa a ordenarse para arriba. Ok, gracias. Doctor. Hola, doctor Hernández, muchas gracias por la presentación. Yo soy Ricardo Vera de UC Cristus. Hay algo que me llamó mucho la atención de
de la presentación, que es el indicador de la asertividad, honestidad, le puse yo. Primero, una cosa como bien quizás doméstica, ¿en qué momento se declara, el médico declara el tiempo que le va a tomar, ya sea de piel a piel o de entrada y salida de paciente del pabellón? Eso es una parte de la pregunta. Y luego, ¿cuál es el plan de estímulo para ese grupo médico o para ese médico en particular que cumple o no cumple con ese indicador? A ver, de atrás para adelante, el principal estímulo son ellos mismos. Cuando yo pido un pabellón en la mañana y lo voy a entregar a la 1 de la tarde y lo entrego a las 4 de la tarde, créame que el colega que sigue no está muy contento. Sobre todo si es un cirujano pediátrico que tiene un niñito en ayuno ya 10, 12 horas. Por lo tanto, hay un autocontrol de per se. Nosotros más o menos conocemos cuánto, esto hay que partir de cero, entonces usted sabe más o menos cuánto se va a demorar una colecistectomía, ¿cierto? O sea, si le piden 4 horas para hacer una colecistectomía laparoscópica simple, uno dice, no, doctor, esto no está bien. Pero después hemos ido conociendo a nuestros cirujanos e hemos ido adquiriendo mediciones. ¿M? Y en ese sentido nosotros podemos tratar de aspirar a tener una customización de los pabellones. Es decir, sabemos qué día opera, qué cirujano, en qué bloque, y entonces si ese cirujano sabemos que se demora 2 horas por cirugía y tiene, no sé, 5 horas de pabellón, yo no le voy a poner 3, va a querer poner 3 y no le va a permitir eso, digamos, porque uno ya va tomando una medición de los tiempos promedios. Y eso lo ideal es llegar a customizarlo por cirujano. Por eso yo decía en la presentación que no queremos que se apure el doctor, porque es peligroso, sino que se sincere. Entonces, la costumbre es decir, el doctor dice que se va a demorar 4 horas y eso es lo que se va a demorar y la verdad es que uno puede ir midiendo, podemos medir todo. Yo creo que esa notificación de tiempo, que si yo ese registro va quedando en los pabellones. Hoy día nosotros podemos, si yo tengo un día en la tarde pabellón y le pido a la secretaria de pabellón que me dé 4 cirugías, créame que me va a decir cuáles son, no, doctor, no caben. Entonces, eso se va sincerando con los tiempos. No es lo que dice el doctor ya, ¿sí? Es lo que se demora el doctor. Esta pregunta, polémico. Pabellones. No ha ido bien, no ha ido bien. Yo trabajo en un hospital público, así que esto nos cae de lleno. El problema es, yo quería saber cómo lo hizo para convencer a los cirujanos que efectivamente no es bueno hospitalizar antes al paciente, porque como yo tengo muchas veces pabellones de urgencia que no se ocupan en urgencia porque no hay 2 cirujanos, porque el paciente necesita una CPRE o qué sé yo, entonces me dejan al paciente hospitalizado por más tiempo para tenerlo en la tabla, porque si lo pusieran en tabla de urgencia se va a caer, porque está la cesárea, está el pigtail y no sé qué más, entonces me lo dejan hospital. ¿Cómo convenzo al médico que efectivamente ese tiempo que le agregamos quizá era mejor, mándelo para HD, hospitalización domiciliaria, o a su casa y prográmelo 10 días después o no sé? Eso es cómo los convence, porque ese es mi problema, cómo convenzo a ellos que no, es que va a llegar más complicado, que no sé qué, es que se va a caer de la tabla y toda esa otra parte que viene. Y lo otro es cómo lo hace para decirle, oye, a los 3 meses, decirle a los cirujanos, mira, ¿sabes qué? Como tú el martes está quedando como muy libre, te voy a cambiar para el miércoles, porque ellos tienen su vida programada para operar. Los lunes lo opera, el miércoles, el viernes. O sea, me cambiáis el día y no, po. Y no te puedo operar el jueves en la tarde. Esto es con los cirujanos infantiles, urólogos, traumatólogos, etc. Son dos preguntas en una. Yo creo que son realidades distintas. Yo estoy aquí la doctora Eliana Hidalgo, con quien estoy apoyándola para tratar, ella es la jefe de pabellón en la costa central y estamos tratando ahí también de llevar un poco de estos indicadores hacia allá. Efectivamente, la realidad de la clínica privada probablemente es distinta a la del hospital público. Pero ahí está el reto, po. Yo creo que decir, no, estos gallos no entienden, así que no voy a hacer nada, más de lo mismo. Siento que trabajando con ellos, yo creo que hay que incluirlo, mostrarles la evidencia
y decirles que generalmente el médico tiende a pensar como agujero estenopeico solo en su paciente y no ve la realidad. Yo creo que hay que abrirle el abanico y que vean la realidad. Quizás para mí sea bueno darle 30 días de licencia a una persona que no se lo merece porque estoy quedando súper bien con esa persona, pero estoy haciendo un perjuicio real a la sociedad porque estoy destruyendo un instrumento que es útil para todo el mundo. Yo creo que si los médicos realmente se sienten partícipes de la gestión y ven que realmente dejar a un paciente hospitalizado innecesariamente está bloqueando la entrada de otros pacientes y eso es lo que prolonga también gran parte de las listas de espera y todo eso, yo creo que se va a lograr avanzar. No sé si con todos, pero se va a lograr avanzar. Y lo otro que decía yo también en la presentación es que los médicos responden a cuando hay evidencia. Y por último, el escarnio. Todos tienen, todos tienen reuniones clínicas. Uno puede ir a presentar reuniones clínicas y si es necesario se puede presentar con nombre y apellido y decirle, mire, Pedro, Juan y Diego dejan los pacientes 10, 15, 20 días y la evidencia científica dice que esto no se justifica por ningún motivo. Eso también puede ser una herramienta bastante más dura, más fuerte, pero que puede ayudar a cambiar la mentalidad, porque en realidad para eso estamos aquí nosotros y somos los líderes los que tenemos la obligación ética de hacer que estas cosas cambien y mejoren, porque el statu quo es el que permanentemente deja que estas cosas sigan y sigan y sigan. Hay que buscar las herramientas, pero hay que subirlos al carro. Yo creo que se puede. Ya. Yo tengo, parece que es la última pregunta, ¿o no? Pero viene el coffee después. Y ahí puede... Bueno, Justo me tengo que ir. en realidad yo tenía dos en una, pero una como que ya la contestaron en relación a los tiempos de agendamiento quirúrgico. Para evitar su programación, entiendo que tienen como un ratio ya estimado por tipo de cirugía y más o menos por equipo quirúrgico. Si el doctor agenda de más o de menos, ¿hay una acción desde el agendamiento para decirle, digamos, concrete, si el no doctor es muy poco, no doctor es muy, nunca se ha demorado esto, y Sí. se corrige? Sí. Sí. Y lo otro, en relación a toda la gestión de optimización de pabellón, que ha estado bien centrada desde el agendamiento, desde el punto de vista del recurso humano. ¿Se agregó alguna acción de conformación de los equipos o algo en el fondo que también haya impactado en esto? No entendí bien, recursos humanos. Desde del recurso humano, de los componentes del quirófano, la pabellonera, el auxiliar Sí. de anestesia, si es que en esta estrategia de optimización de pabellón se incorporó algo relativo a la gestión del recurso humano. Están todos metidos, sí, claro. O sea, ¿usted se refiere a los tiempos o al agendamiento? Porque O si se son cosas modificó, distintas. claro, o si se modificó, por ejemplo, el equipo quirúrgico, si se agregó un rol nuevo, se disminuyó, se mantuvo lo mismo. No, prácticamente hemos redistribuido algunas funciones, hemos mantenido a la misma gente, hemos cambiado más bien la forma de trabajar, la forma de organizar las cosas. Había una enfermera, por ejemplo, esto lo toma Pabellones, ¿ah? Y toma acciones así dinámicas, y eso dirigido por el jefe de Pabellones, que había una enfermera que estaba a cargo de agendamiento, y cuando esto ya se dinamizó y se entró en una dinámica ya conocida, esa enfermera sale de agendamiento, sigue supervisando, pero ahora toma un rol más activo y se subdivide en dos alas el pabellón, de tal manera que una supervise un lado y la otra otro para darle mayor eficiencia a los tiempos interpabellón y ese tipo de cosas. No sé si esa es la pregunta, o sea que van tomando roles dinámicos y por supuesto que si ya necesitamos una enfermera fija durante un periodo de tiempo para que gestione los pabellones, la agenda, digamos, y ya eso se dinamiza, ya es una rutina y se toma, se redistribuye, sigue supervisando, pero hace otras funciones. Pero más mucho de eso, más que eso, no mucho más. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos. Ahí el doctor espero que esté en el coffee porque había más preguntas. Llamamos al doctor Luciano González, que tiene varias militancias en Santa María, pero también en el MinSal como coordinador de centros regionales de resolución. Muchas gracias, doctor, por participar en el evento y le vamos a preparar la presentación. Gracias. ¿Con esta cómo es? ¿Con esta avanzo? Sí, dale. ¿Y esta? Ese es para ponerlo negro y el láser está ahí. Ese. Este es el láser. ¿No? Este es el láser. Ya. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo
voy a tratar de ser un poquito bisagra entre los ámbitos público-privado y ver cómo ambas experiencias pueden tener un punto en común y demostrar que la colaboración del conocimiento que se genera en el ámbito sanitario puede transitar tanto de un lado para otro como de otro para el otro. Así que me pidieron hablar de este título que es bien convocante, las mejores prácticas en cirugía mayor ambulatoria y su transferencia a los hospitales públicos. Eh, bueno, ahí trabajo en la Clínica Santa María, soy jefe de pabellón del Instituto Nacional del Tórax. En este momento, en la transferencia a los hospitales públicos de esta experiencia que comentó el doctor Hernández, me toca estar este periodo en el Ministerio de Salud y además soy presidente del Comité de Anestesia Cardiovascular de la Sociedad de Anestesia. Filiación, hay universidades, marqué la que nos invita, clase de los becados de anestesia. Sin conflicto de interés, no recibo dinero ni auspicio de ningún tipo de industria. Las mejores prácticas de cirugía mayor ambulatoria y cómo transferirla al sistema público. Dos partes. Voy a primero tomar la posta que me dejó el doctor Hernández, que es cómo diseñamos, cómo implementamos y cómo logramos expandir el Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria en Clínica Santa María desde el año 2015. El doctor mostró 2018 porque ahí tuvo mucha más importancia, pero partimos el año 2015 con un piloto muy chiquitito que nos creyeron la historia y nos dieron un pabellón una mañana. Ya vamos en 4 pabellones de 8 a 20. Y después voy a hablar de la transferencia. Pasando del 2015 al 2016, iniciamos un piloto que partió con un pabellón de 8 a 14, rápidamente a 2 de 8 a 14. En la recuperación, en un rincón, pusimos un bergercito bien humilde. Empezamos con una encuesta preoperatoria online y empezamos en estos 2 pabellones a probar la liberación de los bloques que el doctor mostró. Y empezamos con unos paneles en Excel bien domésticos, pero el equipo empezó a contagiarse en que había que mostrar y ahí me pusieron el apodo del doctor gráfico y todas esas cosas. Así que el equipo empezó a contagiarse con el tema de los gráficos, de empezar a visualizar nuestro trabajo. El año 2017, ahí estábamos con un equipo que está agendamiento, agendamiento, la gerencia, admisión, viendo el tema embrionario de la redistribución de bloques. Aquí había una cosa antigua, como en todas las clínicas, que era una cosa histórica, que los bloques eran de los doctores. Así que hubo que hacer ese tránsito, demoró años, fue lento, pero resultó. El año 2019 logramos 4 pabellones de 8 a 17, dos habitaciones de MQ las convertimos en 3 Berger cada una, 3 para adultos, 3 para pediátricos. Logramos tener una farmacia propia del Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria y ahí pueden ver nuestros primeros paquetes, ¿no? Empezamos a hacer paquetización. Y en el año 2020 ya nos graduamos y tenemos 4 pabellones de 8 a 20. Logramos tener 12 Berger en un ala especial, tratar de homologar un flujo circular con unas habitaciones al lado de los Berger con 7 habitaciones de hospitalización transitoria. Actualmente tenemos una admisión quirúrgica exclusiva con 4 puestos, 4 quirófanos exclusivos de cirugía mayor ambulatoria, una recuperación inmediata, que también los pacientes ya no cumplen tiempo, sino que cumplen score. Tiene 18 puntos, se va de alta, y también hay una preparación. Los Berger, las 12 Berger del Centro de Cirugía Mayor Ambulatoria y 7 habitaciones. ¿Qué pasó? El año 2000, como dice el doctor Hernández, acá les estoy mostrando la tasa de ambulatorización 12 horas, la que nos propusimos nosotros, pero también seguir midiendo la de 24 horas, que eran las de MCG, la que es MinSal. Pero nosotros dijimos, vamos a esta, porque si le pego a la de 12, inevitablemente le voy a pegar por 2 a la de 24.
evidentemente, suben el primer envión entre el año 2016 y 2019. Recordemos que en ese entonces estábamos con un par de pabellones de 8 a 17. Subimos la ambulatorización, la tasa de no pernocta a un 32% y el alta antes de 24 horas un 16%. Luego viene esa guatita de la pandemia y nos recuperamos del COVID y logramos subir un 41% más la ambulatorización o tasa de no pernocta. Y el alta a 24 horas se mantuvo un crecimiento del 16%. Y entonces lo que más nos pegó fue eso, fue un 92% de crecimiento entre el 2016 y 2024, que está determinado por unos crecimientos así excesivos, casi locos, del alta de 12 horas. Cirugías como la septoplastía, que tenían menos de un 10% de alta antes de 12 horas, llegaron a tener, hoy día estamos bordeando el 73-74%. La colecistectomía era nada, y hoy estamos bordeando el 50% de las colecistectomías y las hernias laparoscópicas de alta el mismo día, y el hallux valgus también. Las septoplastías crecieron 10 veces el alta el mismo día, las colecistectomías 8 por y los hallux valgus 2,5 por. Siempre estamos planificando, verificando y ajustando. Sí. Nuestro lema es ser burócratas de la facilitación, del facilitamiento, ¿no? Siempre tratar de facilitar, tanto al cliente externo como al interno. ¿Qué aprendimos? ¿Y qué es lo que después vamos a mostrar que hemos logrado exportar y replicar? Haga pabellones exclusivos de CMA. Es ineficiente hacer cirugía mayor ambulatoria entre medio de cirugías de alta complejidad. Libere bloques al menos una semana antes. Si libera 2 o 3 días antes los bloques, no hay ningún cirujano que pueda ponerse a llamar paciente, la gente tiene que pedir permiso, no es cosa de llegar y operarse de un día para otro. Las políticas de redistribución de bloques tienen que ser transparentes. Usted no puede llegar y quitarle bloque a alguien, sino que uno tiene que decir a partir de ahora las políticas son tales y en tales meses más estas son las métricas, son transparentes, numerador, denominador, por 100, listo. Y ahí va lo que decía el doctor Hernández. El jefe de traumatología que manda la tabla una vez a la semana, él sabe que si él no gestiona los espacios de sus equipos, en 6 meses más va a perder la especialidad, porque esos espacios van a ser redistribuidos a otra especialidad que tiene mayor ocupación. Entonces él está obligado a hacer una gestión interna. Y hoy, cuando los jefes de algunas especialidades, antes que les quitemos, van a nuestra oficina y dicen, quiero entregar tal día, mediodía. Entonces así ellos pueden elegir qué entregan. Hemos llegado a ese nivel de madurez. Y gestión centralizada del espacio sin uso. Nos logra semana a semana, somos capaces de meterle un 15 o un 20% más a un mail masivo, 300, 400 cirujanos ofreciendo espacio. Hay que hacer una gestión semanal de paneles de indicadores. Ahí está Valeria, la jefa de pabellones, que puede dar fe que los martes en la mañana es en la mañana de las reuniones. Nos juntamos en reuniones de media hora con todo el espectro que genera la actividad quirúrgica. Admisión, ropería, equipos médicos, todo, y se revisa un panel por cada una de esas ámbitos que están relacionados con la actividad quirúrgica. Los paneles son públicos, indicadores simples, el mismo mensaje del doctor Hernández, transferir la responsabilidad de la gestión de sus indicadores a los jefes de servicio. A los jefes de servicio, cuando me van a pedir cosas a la oficina, yo le digo, voy a ver cuántas banderitas naranjas o cuántas rojas tiene prendido tu panel. Si tiene muchas rojas o muchas naranjas, no tiene ni una posibilidad de sentarse a pedir. Protocoliza los cuidados, el seguimiento postoperatorio es obligatorio. Y siga la satisfacción usuaria. Es impensado tener un sistema que se autoevalúe midiendo los reclamos. Un paciente, si tú mides la tasa de reclamo, estás llegando años tarde. Para que un paciente llene un formulario de reclamo, lo tienen que haber operado casi de otra cosa. Hay que medir el NPS, satisfacción usuaria, que interrogue tu proceso y pidan los reclamos, lean los reclamos. Nosotros hacemos eso.
leemos los reclamos, nos los filtran y hacemos planes de mejora a raíz de casos particulares. Es un método reproducible y hay muchos aprendizajes, mayor rendimiento, aumento de la ambulatorización, una gobernanza clara del bloque quirúrgico, mayor ocupación de bloque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Tiene muchos beneficios. ¿Ya? Hasta me juntaba con Valeria y le dice, ¿qué significó para ti tener, qué significa para ti en tu día a día tener los pabellones de CMA separados? Me dice, lo más simple, lo más cotidiano. El pedido semanal es casi siempre el mismo. No pierdo tiempo en decir cuántos lápices voy a pedir, cuántos papeles voy a pedir, cuántas bolsas voy a pedir, porque en una semana en el centro de cirugía mayor ambulatoria es casi lo mismo. Entonces, hasta esas cosas tan domésticas le ahorran tiempo a la jefatura, que tiene que estar pensando en cosas un poquito más estratégicas que cuántos lápices pedir. Este es el equipo original, que lo tuvimos el año 2015 o 2016. Y ahora vamos a ver cómo esta experiencia puede ser, hemos tratado de transferirla a algunos hospitales. Y estos son los centros de cirugía mayor ambulatoria en regiones de alto rendimiento o centros regionales de resolución. Perdón. Bueno, en marzo del 2022, la doctora Begoña Yarza, ministra de Salud, saluda cordialmente a usted y tiene el agrado de invitarle a un desafiante y entretenido proyecto donde podrá diseñar e implementar 6 centros de cirugía mayor ambulatoria en distintas regiones del país. La actividad se realizará durante los próximos 4 años. Esto es mentira, la hice yo. Esperamos contar con su presencia y desde ya agradecemos su confirmación para iniciar el trabajo en los próximos 4 hospitales pilotos del año 2022. Marzo del 2022. Hicimos un grupo de trabajo con gente, algunos anestesiólogos de la clínica que me han ayudado, colaboradores en este proyecto del CMA, algunos ingenieros que conocimos en el proyecto de la CNP de bloques quirúrgicos, Patricio Wolf específicamente, por si lo conocen. Y nos preguntamos por qué todos los programas de gobierno cada 4 años conjugan meta de reducción de lista de espera con la palabra productividad. ¿Por qué? Porque Chile tiene un muy bajo rendimiento de pacientes al día. 3,2, hoy día ya estamos en 3,4, sigue siendo muy bajo, pacientes al día. Por lo tanto, la cantidad de que entra es mayor que la cantidad que sale. Sumando, restando, ese es el principal. Entonces, todo lo que pensamos en este proyecto fue en aumentar el rendimiento. El objetivo de este proyecto CRR era implementar un modelo de alta resolutividad de cirugía mayor ambulatoria y procedimientos con una mirada regional especializada, eficiente, centrada en cirugías y procedimientos más frecuentes de la lista de espera. Y se propone abordar este modelo de los centros regionales a través de un enfoque sistémico replicable que facilite la asignación y coordinación de tareas que deben realizar los distintos equipos de trabajo. Esta diapositiva es un manual que tiene 15 páginas. Hay uno de 60, hay uno de 30, pero ya va uno de 15, que hay un punteo más o menos de bien claro de los pasos a seguir. Ha sido exitoso porque el día 1 nos asesoramos con un grupo de ingenieros expertos en procesos y lo hicimos con perspectiva. Hay perspectivas que se abordan la perspectiva de las personas, de los procesos, de la calidad y seguridad, la perspectiva financiera, y ahora le agregamos una quinta perspectiva que es la de la mejora continua y estar revisando estos 4 constantemente. Esto es medio enredado, pero el esquema tiene hacia abajo, hacia acá es cronológico, cómo elegimos los hospitales, la primera aproximación, las primeras puesta en marcha, la primera cirugía y el monitoreo. Y hacia abajo es la profundización dentro de cada hospital. El secreto es tripartito interdivisional. Nos juntamos con los hospitales y hacemos equipos de trabajo, reuniones una vez a la semana y vamos viendo, monitoreando con todas, semana a semana, hospital por hospital, media hora, indicadores de alto rendimiento, indicadores de calidad y los indicadores de cada comisión, inversiones, recursos humanos,
equipamiento, etc. El método de trabajo es un monitoreo continuo, indicadores de operacionales, seguimiento postoperatorio, satisfacción usuaria, los resultados públicos. Se va pareciendo a lo que habíamos visto de Clínica Santa María. Paneles. Partimos con unos bien humildes también, pero ya tenemos, como nos ha ido bien, nos asignaron ahí a don Álvaro, que nos vino a escuchar, que es el joven Power BI. ¿Ya? Y se lo agradecemos mucho y los hospitales también lo agradecen porque pueden estar ahí navegando dentro de sus resultados. 2022, 4 hospitales: Frique, Complejo Asistencial Padre Las Casas, La Serena, Quillota Petorca. 2023 y empezando el 2024 llegamos a 7 y el 2024 nos dijeron ya paren los pilotos y la cosa chica, así que tírense a grande, 16 hospitales. Y así nos fuimos 4 hospitales por trimestre y estamos esperando la discusión parlamentaria del presupuesto 2025, a ver si se puede crecer un poco más. Aquí hay, todos los resultados son públicos. Se logra 4,8 pacientes el primer año, aumentando en un 49% el rendimiento de estos quirófanos. Fue solo el segundo semestre, empezamos en julio de a poquito, un pabellón en cada hospital, y logramos hacer 4.191 cirugías, pero 774 cirugías menores, que uno la ve como menor, pero tienen una importancia social también importante porque son pacientes que tienen condiciones especiales que necesitan hacerse en pabellones de cirugía mayor ambulatoria. Entonces, no hacerlos en los pabellones de cirugía mayor ambulatoria significa dejarlos sin opción. Estos 6 meses fueron clave y aprendimos a flexibilizar y acomodar el método CRR del manual a un trabajo semanal. Voy a andar más rápido. Definimos los indicadores clave. Pida lo mínimo para sacar la mayor cantidad de información. No le pida a la gente que está preocupada de la operación a que llene y llene cosas. Con 7 datos que nosotros pedimos, así lo mandaban al principio, ¿no? Los días domingos nos llegaban WhatsApp con fotos de hojas con las horas que ponían. Con 7 datos podemos tener 17 indicadores. El 2023 estábamos en 3.2, subimos a 4.8, 2023 5.33. El año 23 aprendimos a hacer pabellones prolongados, igual que en el sistema privado. Nos fue muy bien, 11 pacientes al día. Empezamos a hacer la encuesta de satisfacción usuaria, la ACE Salud responde, tiene un call center que llama a todos los pacientes que se operan aquí y aplica la encuesta SUGMA 14, que es una encuesta validada internacionalmente, que interroga 14 puntos del proceso del bloque quirúrgico. Y estandarizamos la bendita reunión semanal. La reunión semanal dura media hora, tiene 6 partes, cada parte dura 5 minutos y en esos 5 minutos se hacen 3 o 4 preguntas claves. Resultados 2024. Los 6 hospitales originales, yo les dije que son 7, pero Alto Hospicio partió su operación hace poco, por lo tanto no tiene historia para atrás. Todos los hospitales crecen. En promedio un 25% el 24 con respecto al 23. Los 16 hospitales de este año, todos crecen, excepto uno, y tiene un crecimiento global del 27% en egresos de cirugía mayor ambulatoria. Sorpresa y felicidad, después de 2 años de trabajo, los hospitales originales llegan a niveles de ambulatorización de un 75%, que es un estándar óptimo. Estos hospitales van para allá, pero están recién en este año, probablemente están en esa parte. Porque inevitablemente para hacer esto tienes que complejizar, hacer cirugías más complejas y tener planes de ambulatorización un poquito más robustos. Estos son lo que más usamos de la Comisión Nacional de la Productividad. Tomamos el 70% de las recomendaciones, un 58% total y un 12% en algún aspecto de la recomendación. Solo se puede mejorar inyectándole plata al sistema. Falso. Con un poco de gestión se pueden lograr aumentos del rendimiento. Estos son los hospitales originales. Esta es la tendencia de cirugías mayores ambulatorias. En ese año entramos, venía un histórico bien paralelos, y en estos 7 hospitales la producción se dispara. El año 23
la producción de estos 6 hospitales equivale a todas las cirugías mayores ambulatorias que hizo el Sotero del Río el mismo año. Y este año vamos a hacer el doble, 2 Soteros del Río en estos 6 hospitales. Andar corriendo afecta la calidad. No significa andar corriendo, sino que significa hacerlo en el tiempo que corresponde, y si lo haces en el tiempo que corresponde, tu tasa de no pernocta es de un 98%, la tasa de rehospitalización no planificada menor al 1%, y la tasa de reoperación no planificada menor al 0,5%. Un 97% de nuestros pacientes aconsejaría a un familiar operarse en ese mismo hospital bajo la modalidad de cirugía mayor ambulatoria. ¿Por qué resultado? Porque hay una pirámide de decisiones. Un minuto. Quirófano exclusivo de CMA. Ahí parte todo. El resto está en el manual. ¿Por qué los hospitales han creído en esto? Porque ven potenciales beneficios, se percibe como una oportunidad, se revisan los procesos del proceso quirúrgico completo. Cuando vamos y en conjunto con el hospital hacemos el viaje del paciente, el viaje del insumo, el viaje del paquete, el viaje de todo. Y vamos revisando punto por punto. Vamos revisando, y digo, ahora el equipo es mucho más grande. Yo ya no he ido a la última visita, pero el equipo ya aprendió y hay un método de trabajo. Identificación y plan de resolución de brechas. Las validaciones son tripartitas, ¿ya? Lo importante es, no sé, decretos que llegan con algunos recursos, y ya no es el decreto que te manda plata para que tú hagas algo, sino que son decretos que te dicen: toma, ahí está la plata por lo que usted hizo. Es un premio a la sobreproducción con respecto a lo que hiciste el año pasado. Y ahora estamos esperando un nuevo decreto. Seguimiento postoperatorio centralizado. ¿Sí? Las reglas, aquí hay 2 hospitales, Villa de Rica ya con los cascos, el del lado es Complejo Asistencial Padre Las Casas. Las reglas claras de evaluación, una mirada balanceada y una retroalimentación constante permiten enfocar los esfuerzos individuales para mejorar el resultado colectivo. Cualquier intento de abordar una problemática de mejorar la productividad del bloque quirúrgico se debe hacer con un enfoque sistémico y replicable, y que facilite la asignación y coordinación de tareas. Planifique, verifique y ajuste. Sea un burócrata de estar facilitándole el trabajo a la gente. Ahí están mis correos de hospitales, me pueden escribir al de la derecha. Muchas gracias por aclararnos esta tremenda estrategia. Si es posible, nos podía comentar respecto a transferencias, programa 05, GRD FONASA, entendiendo que los CRR y los CMA de los pacientes que van a caer ahí van a ser marcados por GRD. ¿Sí? Porque siempre uno escucha que el precio base por un egreso hospitalario no es lo mismo que una CMA, y hoy día el país se maneja con un precio base estandarizado para ambos tipos de actividad. Entonces, no sé si nos podría compartir respecto a esa transferencia. Es una pregunta un poco dura, solo me refería a recursos, pero felicitaciones por el trabajo. Gracias. La verdad, no soy experto en presupuestos. Lo único que sé es que estos pacientes se marcan como egresos CMA en GRD. ¿Ya? No son egresos, porque están los CMA y los egresos. Estos son CMA. Menos de 24 horas, que no use cama de dotación y que se opere de un código de cirugía mayor. ¿Una otra pregunta? No, no mucho. Hola. Hola, Rómulo. Hola. Una consulta tanto en este modelo como en el de la clínica. El personal no profesional, estoy hablando de TENS básicamente y auxiliares, ¿qué incentivos tienen? Porque en lo que ustedes mostraron en la clínica producen casi un 60% más, o sea, la gente trabaja más un 60%. ¿Qué incentivos hay tanto en el sistema privado como en el sistema público para trabajar más por el mismo sueldo?
en el Se lo sistema. pregunto porque efectivamente se producen estos cambios. En el caso de en el sistema privado, los cirujanos tienen el incentivo del P por Q, digamos. Pero el personal no lo veo, digamos. No sé cuál es esa situación y qué significa, porque en términos prácticos significa un aumento de la cantidad de trabajo que están acostumbrados a hacer, digamos, la cantidad de gasto. Sí, bueno, la clínica está bien pagado en el contexto nacional. ¿Ya? No hay pagos. No hay pagos asociados a producción. Tienen su sueldo. Y se les exige que tienen que hacer las cosas por las cuales están contratados, nomás no. Felicitaciones, súper buena presentación. Quiero hacer una acotación. Yo creo que todo esto cambió hace hartos años atrás cuando se incluyó la ingeniería en los pabellones. O sea, tener un ingeniero en pabellón da la diferencia en muchos hospitales de las cosas que tenemos que hacer porque podemos trabajar y con datos. Y yo me tocó ver el centro de Viña y también con todos estos indicadores presentó su ingeniero súper bien también. Entonces yo creo que es súper importante, porque antes los pabellones los gestionábamos nosotros, anestesiólogos, médicos, cirujanos, enfermeras, pero cuando se incorporó la ingeniería al pabellón, yo creo que también dimos un salto. Sí, eso es verdad. En estos 23 hospitales hay un grupo de hospitales que tienen un ingeniero informático en el quirófano mismo, y la calidad del dato que nos llega para nosotros generar paneles es diametralmente distinto a los hospitales que no tienen estas personas. Igual hay otros hospitales que no tienen ingenieros, pero tienen enfermeros o médicos que comparten un poco el perfil por afinidad, porque les gusta, y también logran generar. Pero esa cosa de, por ser médico, ser un buen cirujano, como decía el doctor antes, ser buen cirujano o ser buen anestesiólogo no necesariamente significa ser un buen gestor de quirófano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luciano. Tenemos el último coffee de la jornada. ¿Están cansados? ¿Un poco? Les pido el último esfuerzo entonces. Nos queda el módulo ambulatorio en la tarde. Vamos a volver a las 4. Los que no han sacado el QR, recuerden registrarse en el QR para poder enviarles las presentaciones.